Sentimos el roce de nuestro cuerpo y externas del cabello, la parte superior de la cabeza. Hola con todos, espero se encuentren muy bien todos en casa. Nos encontramos el día de hoy con nuestra hermosa Natalia. Conmigo el día de hoy vamos a hacer una hermosa serie de lo que es de nuestros conocimientos ancestrales para el sanado de lo que es la migraña, dolores de cabeza. En estos tiempos que donde nosotros estamos están habiendo cambios muy bruscos en la temperatura, también lo que es con el eucalipto, una de nuestras plantas nativas de aquí, de la sierra del Ecuador y de la parte andina de América. Vamos a trabajar con esto, nuestra piedra para moler, para poder hacer un extracto y poder colocar en nuestra cabeza como un tipo de aceite natural que penetrará en nuestra piel para poder relajar nuestros nervios y a la vez también nuestro sistema sensorial sensitivo. Acompañado vamos a hacer hicimos lo que es una infusión de flores y eucalipto con nuestra artesanía de nuestra comunidad para poder lo que es favorecer el ambiente ancestral. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta hermosa sesión y espero les guste mucho. Desde ahora les mando un fuerte y gran saludo a Alejandro San Martín desde Valparaíso, Chile. Muy bien, para comenzar esta sesión, primero vamos a comenzar haciendo una mezcla de nuestras energías. Vamos a pedir permiso al cuerpo de Natalia, a la energía de Natalia, dando gracias por un día más de vida. Vamos a agradecer primero a Dios, a nuestro Creador, por la existencia y la oportunidad. Como el día de hoy vamos a trabajar con elementos de tierra, con elementos de naturaleza, vamos a hacer una limpieza áurica justo al caer el sol con las piedras de volcán. Vamos a arrastrar toda la energía que se haya cargado en el día. Vamos a pedir que se reconecte sus pensamientos, su energía madre, porque de lo que somos volveremos. Aprovechamos el día. Porque a la tierra todos volvemos cuando nuestro cuerpo ya no tenga la esencia de lo que nos hace ser. Pasamos la piedra madre. Y limpiamos toda mala conexión o mala energía que se haya llenado en Natalia para poder liberar un poco las tensiones de dolor de cabeza que nos ha dicho que ha padecido estos últimos días. Y para todos en casa, al igual con nuestro conductor de energía de protección para nosotros, con lo que es guairuro, madera, artesanías étnicas de Latinoamérica, de las culturas inca. Compartimos nuestros conocimientos que han sido transmitidos desde nuestros ancestros. Pequeñas recetas, conocimientos que se han traído desde tribus hasta la actualidad de familia en familia y que por lo general en varios países de Latinoamérica aún seguimos practicando estos conocimientos.
En la actualidad, muchos de ellos tienen estudios científicos que ya comprueban su efectividad, con lo cual nuestros nativos curaban y siguen curando en sus comunidades. Pasamos por todo su cuerpo, por su cabeza, arrastramos también las piernas. Muy bien. Ahora que tenemos el cuerpo suelto, con el permiso y la energía de Natalia, vamos a proceder a hacer un pequeño tacto. Vamos a colocar un poco de aceite. Esparcimos y vamos a ir llevando desde el ombligo hasta la parte superior. Nuestro objetivo es terminar en las hebras del cabello con un masaje en el cabello y poder estimular todo el sistema nervioso que se concentre en la cabeza. Arrastramos desde el costado. Arrastramos hacia el centro, dirección del diafragma. A su vez trabajamos con las manos y arrastramos todo esto hacia la parte superior de su pecho. Alternamos los movimientos suavemente desde el lado externo hacia el interno. Hacemos una bolita en el centro. Juntamos y arrastramos hacia la parte superior. En la parte baja de las costillas flotantes seguimos la forma anatómica de su cuerpo. Seguimos realizando por unos 10 minutos más este complemento energético para poder llevar todo el acumulado en nuestro sistema nervioso de tensiones, de iras, de enojos, de pensamientos, de frustraciones acumuladas hacia la parte superior de nuestra cabeza. Hacemos un pequeño arrastre de toda la parte del cuerpo hacia la parte superior.
para acoplar los polos opuestos de nuestros chakras. Ahora podemos sentir que hemos obtenido una temperatura equilibrada del cuerpo. Una vez que obtenemos esto, vamos por las manos. Subimos. Subimos unas 4 veces más. Sentimos el roce de nuestro cuerpo. Dejamos que nuestros nervios se pongan a flor de piel. Y nos centramos en la parte superior, en nuestro pecho. Muy bien, una vez que juntamos todo en la parte del centro, aquí muchas veces es un poco complejo sacar desde malas energías para poder liberar y poder terminar un tratamiento de relajación con hierbas o montes, ya que aquí en la parte de la garganta a veces tenemos atorado palabras, cosas que se acumulan tanto del cuerpo físico como del espiritual. Entonces vamos a trabajar suavemente esta parte del área del pecho con masajes suaves, muy suaves. Vamos a colocar y a tratar con mucho amor nuestra piel, nuestro cuerpo, nuestro templo que se nos ha dado a cada persona. Somos seres únicos e irrepetibles. Trabajamos con mucha delicadeza. Vas a respirar profundo, Natalia. Muy bien. Acoplamos nuestros hombros con un ligero masaje por toda la carga emocional y de las cosas que se acumulan en nuestro cuerpo. Muy bien. Una vez que hemos obtenido esto, vamos a trabajar con cada hebra de su hermoso cabello. Y arrastramos desde la parte interna de los hombros hasta la parte superior. Damos ese pequeño movimiento de las hebras del cabello.
generar la misma sensación y relajación. Seguimos con estos pequeños movimientos. Vamos haciendo una ligera presión en los puntos claves, desde los hombros, la nuca, arrastramos hacia la sien y desde ahí abrimos hacia el peinado del cabello con mucha delicadeza cada hebra. Una vez que trabajamos y realizamos un pequeño masaje en la sien hacia la parte interna y externa del cabello, hacemos pequeños arrastres y soltamos y soltamos. Muy bien. Una vez realizado esto, estamos listos para poder trabajar con nuestra infusión de eucalipto. Muy bien. Aquí tenemos a una temperatura media lo que es ya nuestra infusión de hojas de eucalipto y flores. Vamos a remojar un poco nuestras manos para poder utilizar nuestro cuenco. Para lo que es el extracto de las hojas y para poder poner en la sien, vamos a necesitar eucalipto tierno. Arrancamos unas pequeñas hojas. Las más tiernas para poder machacar. Muy bien. El sobrante dejamos a un lado. Mojamos un poco. Y nuestro cuenco. Vamos a extraer el triturado de la hoja de eucalipto.
pero sí en una contextura semisólida, para poder colocar como un tipo emplasto sobre la sien, donde lo dejaremos reposar por unos minutos. Utilizamos un poco más. Algunos ancestros utilizan la propia infusión de eucalipto o aguardiente para poder llevar a cabo este proceso y poder realizar el emplasto en la sien para lo que son dolores de cabeza, migrañas o espasmos musculares. Muy bien. Este proceso lo vamos a acompañar de dos maneras. Sobre la base de la corona de la cabeza, con la ayuda de algo como esto o un trapito, vamos a colocar en la parte superior de nuestra corona. Vamos a dejar reposar para que haga efecto desde la parte superior. Mientras colocamos con un poco de aceite de su preferencia. En este caso yo voy a utilizar aceite de eucalipto. Voy a colocar con el ungüento. Lo mezclamos muy bien hasta formar una semipasta. Y esto lo vamos a colocar en la sien. Vamos a dejar reposar por unos minutos. Y de la misma forma en el otro lado. Dejamos reposar. Como estas son hierbas, son plantas recién extraídas, su esencia y olor también favorece a la apertura de nuestro sistema respiratorio. Vas a inhalar profundamente. Muy bien. Realizamos una vez más. Nos dejamos llevar por los sonidos que tranquilicen y penetren en nuestros sentidos. Observamos que esto sale caliente. Realizamos una vez más. Distribuimos en todas las partes.
Retiramos esto. Vamos a retirar con un pequeño masaje. Realizamos un pequeño masaje en la parte superior. ¿Cómo te sientes? Relajada. ¿Bajo tu dolor de cabeza? Sí, me siento bastante aliviada. Muy bien. Esto podemos también realizarlo en casa con una de las plantas, entre una de ellas el eucalipto, que ayuda mucho en los procesos de dolores de cabeza y migraña. Muy bien amigos, espero les haya gustado mucho. Esa ha sido la sesión de hoy para que puedan ustedes autoayudarse cuando estén con procesos de dolores de cabeza, de migrañas, con elementos de la naturaleza y también favoreciendo que ustedes se puedan dar un tiempo de relax a su propio cuerpo. Escúchense, ámense, consiéntanse. Eso ha sido todo. Muchas gracias.